Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicas, chicos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Vamos a ver si preparamos algo curiosino hoy. A ver qué hacemos. ¿Os animáis a ver lo que hacemos? Pues venga, adelante. Vamos a ello. Hoy vamos a preparar... Pollo en pepitoria. A ver qué tal sale. Vamos a los ingredientes. Para nuestro pollo en pepitoria necesitamos, pues nosotros, unos muslos. Vamos a hacerlo con muslos de pollo. Una cebolla y 2 dientes de ajo, un par de huevos, un par de rebanadas de pan, almendras laminadas, vino blanco oloroso, caldo de pollo, sal, ajo perejil, harina y otras pocas de almendras laminadas para decorar. En primer lugar vamos a echar ajo perejil a los muslitos, bueno, por las dos partes, y sal. Una vez que hayamos hecho por un lado, pues bueno, les damos la vuelta y lo hacemos por el otro. Ahora, después de que las pasamos por ajo perejil, pues las pasamos por harina. Mirad, hay que reutilizar el plato para no fregar mucho, ¿eh? Las pasamos por harina y, como siempre, le quitamos la harina sobrante. Entonces lo hacemos con todas. En una cazuela echamos aceite, que se me olvidó decirlo en los ingredientes, pues echamos aceite de oliva virgen, extra ser posible, y si no, pues aceite de oliva normal, que cubra el fondo de la cazuela. A ver, porque aquí sale despacito. Y lo ponemos a calentar. Y cuando está caliente, pues aquí en este aceite vamos a freír el pollo. Una vez que está haciendo el aceite caliente, pues nada, metemos las zancas y las doramos por las dos partes. Tienen que quedar bien doraditas. Una vez que está dorado, lo sacamos de la cazuela y lo reservamos. El aceite de freír el pollo, por supuesto, lo reservamos. A ver, yo esto que voy a hacer ahora, pues esto se supone que lo tienes que tener preparado con antelación. Lo que pasa es que, bueno, como lo voy haciendo paso a paso, por eso lo hago así. Entonces ahora, después de sacar el pollo, lo que vamos a hacer es cocer los huevos, que se necesitan los huevos cocidos, y freír las rodajitas de pan. Ponemos un cazo con agua. En ese cazo con agua añadimos los 2 huevos y encima le echamos sal. Y lo ponemos a cocer durante 12 minutos. A los 12 minutos lo paramos, los pasamos debajo de agua fría y ya los podemos usar. En una sartén ponemos aceite que cubra el fondo y cuando el aceite está caliente, freímos nuestras rodajitas de pan en él. Dejamos que se fría bien por un lado y cuando esté bien frito por un lado, lo freímos por el otro. Por un lado, el puñado de almendras, el grande, no lo que es para adornar, tenemos que tostarlas en un horno y que queden, pues eso, tostaditas, no que quiten este color blanquecino que tienen. Entonces vamos a ponerlas en el horno y esto es otra parte de la preparación. Ya tenemos el pan frito, las almendras tostadas y los huevos cocidos. Y con estas 3 cosas y un mortero vamos a preparar un majado. Para hacer el majado se necesita la yema del huevo. La clara la reservamos para luego echar por encima del pollo. Ya tenemos el majado preparado. Lo vamos a reservar para luego y ahora vamos a empezar a preparar el pollo. Con la salsa que tenemos aquí, con el aceite que tenemos aquí, lo calentamos y en él vamos a echar la cebolla y el ajo picadito. No os olvidéis de que hay que echar a la cebolla sal para que sude y se haga primero. Cuando la cebolla empieza a coger color, le añadimos el pollo y lo revolvemos todo junto un poquitín. Le añadimos el caldo de pollo y dejamos 5 minutos todo junto. Ahora echamos a nuestro majado el vasito de vino, lo revolvemos bien y una vez que esté todo bien revuelto lo incorporamos al guiso.
Y ahora lo revolvemos todo junto. Una vez hayamos incorporado el majado con el vino, lo ponemos a cocer a fuego medio. Cuando esté tierno ya os digo cuánto tiempo justo lo he tenido. Pues media hora justo hemos tenido el pollo haciéndose. La salsa está de muerte y huele muy rico también. Ahora lo que vamos a hacer va a ser estas almendras, echárselas así por encima. Bueno, y luego el huevo que tenemos aquí, la clara del huevo, troceársela y también va por encima del pollo. Y ya está listo para comer. Buenísima, espero que os guste. Pues hasta aquí la receta del pollo en pepitoria. A ver, yo la receta la saqué de internet, de una señora que la hacía en internet, que pasa, no me acuerdo cómo se llama la señora en cuestión, pero bueno, ella no hacía el pollo, era albóndegas en pepitoria. Entonces, bueno, pues yo la adapté un poco para las zancas. Yo las paso por harina, pero eso es cosa mía, más que nada porque cuando le echas un poco de harina el caldo siempre te engorda, ¿no? Entonces, de un día para otro, el caldo me imagino que tiene que quedar mucho más rico. Y además os puedo decir que ese caldo está, que eso sí lo probé, porque todavía no las probé las zancas, pero el caldo lo probé y os puedo asegurar que está de muerte, de verdad. Qué caldo más rico, de verdad que hacía tiempo que no comía un pollo tan bueno. Ya veis que es facilísimo de hacer, no lleva excesivos ingredientes, pero bueno, sí que es verdad que lo del pan tostado, que esté bien tostadín, y las almendras también pasadas por el horno, eso es lo que le da el toque de sabor al pollo. Y luego sí que no solemos tener ese tipo de vino en casa porque solemos tener vino blanco normal y corriente, pero a Miguel le dio el otro día por comprar vino blanco de Montilla Moriles y dije yo, pues voy a probar a echarle este vino a ver qué tal. Y yo creo que le da un sabor muy rico, diferente del sabor que le puede dar el vino blanco de guisar que se compra, pues yo no compro vino excesivamente bueno para guisar, pero bueno, este de Montilla Moriles, la verdad que le da muy buen sabor. Así que bueno, si os animáis a hacerlo, me contáis. Y si os ha gustado la receta y pensáis que las siguientes os pueden gustar, pues ya sabéis, os suscribís, le dais a la campanita y un like.